vamos a comenzar la sesión de la tarde con la ponencia de Pablo Artaza, que ha venido desde Chile para comentarnos y para hablar de uno de los temas que él conoce muy bien, porque forma parte de su trabajo de investigación desarrollado a lo largo de los últimos años. Él, como podéis ver en la pantalla, es profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile y yo creo que su ponencia es o aporta una información que realmente nos sitúa de una forma directa y casi física en todo lo que supone la extracción del salitre, del nitrato y todas las implicaciones de índole política, social y pública, en definitiva, de todo este fenómeno del salitre. Gracias, Pablo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a esta presentación y quiero agradecer muy especialmente a Javier Rivas y a Carlos, quienes son los responsables y tal vez los culpables de tenerme en esta ocasión con ustedes. En esta oportunidad voy a presentarles esta presentación que voy a intentar no demore más de 40, 45 minutos, como para dejar un poco de espacio a preguntas o intervenciones de ustedes, si es que hubiese, y tratar de ser o partir desde lo más básico posible como para ir insertándolos dentro de una temática que me imagino puede ser un poco distante de los intereses habituales de ustedes, más aún cuando mi aproximación a este proyecto en el cual se me ha invitado a participar tiende a ser más disciplinaria y más desde la historia que desde las dinámicas propias de la fotografía o incluso del arte. En ese sentido, es que ahora quiero presentarles esta ponencia que lleva el título del impacto social local de una faceta de la economía mundial, el ciclo salitrero y la gestación del movimiento obrero chileno, en la medida en que este título es lo que tiende a concentrar el grueso de la experiencia que me gustaría manifestarles, fundamentalmente como una dinámica o como un aspecto, como una faceta de la economía global del siglo XIX, tiende a tener impactos locales distintos de los buscados desde la economía central. O sea, fundamentalmente cómo lo que estamos registrando desde las dinámicas periféricas pueden dar pie o pueden aparecer como la concurrencia de fenómenos y procesos históricos mucho más complejos que los que desde la dinámica del capital y desde las dinámicas centrales y del centro económico pudiesen estar intentando buscarse. Por eso es que en esta oportunidad yo quisiera hacer una presentación entonces en donde bajo el sesgo histórico y social fundamentalmente pudiésemos examinar o invitarlos a examinar algunas de las principales dinámicas y características laborales que tienden a suscitarse al lado al cobijo un poco de las distintas etapas en que se suscita la industria salitrera. Fundamentalmente para llegar al carácter y los actores sociales involucrados y protagonistas de estas actividades, pero también fundamentalmente para poder concentrarnos en cómo esta experiencia industrial tiende a desplegar, gracias en gran medida a las características específicas del entorno geográfico en que se ubica, un impacto histórico y social fundamental a nuestro juicio, cuál es la transformación de los tipos humanos y de las características de los actores sociales que se involucran en el trabajo en esta actividad y cómo a partir de allí tienden a surgir nuevas identidades sociales, especialmente aquellas que se encuentran vinculadas al surgimiento del movimiento obrero chileno, de las características modernas que adopta aquí el movimiento obrero en mi país. Para ello es que voy a tratar de hacer una presentación en tres etapas, concentrándome fundamentalmente en la segunda de ellas, que luego de una pequeña introducción general a las características básicas de cómo y dónde se desempeña esta actividad industrial, poder concentrarnos en la industria y las formas laborales que se desarrollan a su alero y desarrollar, ojalá con un poco más de profundidad, la transformación social que en esta zona tiende a operar al alero de esta explotación. Así que, en primer lugar,
me interesa que podamos ubicarnos un poquito dentro de la zona salitrera y cómo ella se impacta y se involucra dentro del ciclo de expansión de la industria del nitrato. Cuando hablamos del ciclo de expansión, Javier en la mañana lo definía como un marco temporal específico dentro del desarrollo de esta actividad industrial que tiende a estar asociado a la etapa final de la Guerra del Pacífico, por lo tanto a la consolidación del dominio chileno sobre la zona de explotación del nitrato, y estamos hablando fundamentalmente de la etapa final del periodo peruano, en torno a las décadas 1870, y la primera gran crisis de la industria del nitrato en la explotación de nuestro país, que coincide con el periodo de crisis de post-Primera Guerra Mundial, y que tiende a acudir hacia la década de 1920, pensando en que la crisis final de este ciclo productivo se posterga 10 años más, y tiende a coincidir con la crisis mundial de los años 30. En todo caso, como para poder ubicarnos un poco dentro del tipo de explotación del cual estamos hablando, y pese a que durante toda la exposición vamos a tender a concentrarnos en la provincia chilena de Tarapacá, que corresponde a la primera región de nuestro país durante todo este periodo y que tiene por frontera la zona ahí demarcada justo al norte del puerto de Tocopilla, que es ese de ahí, pero que como área de explotación incluye dos grandes provincias del norte chileno que corresponden a la zona de Tarapacá y de Antofagasta. La zona de Tarapacá comprendida por el área de ocupación y explotación peruana con anterioridad a la Guerra del Pacífico, o Guerra del Salitre, como también se le denomina, y en la zona sur, la zona de Antofagasta, como área de dominio boliviano, con anterioridad a la misma gran crisis. A la misma guerra, perdón. El territorio salitrero se comprende fundamentalmente en un registro geográfico por la zona interior de este espacio geográfico. Es una banda una banda de territorio que está comprendida por la zona interior en torno a lo que es la depresión, una depresión interior entre una cordillera muy apegado, un promontorio cordillerano muy pegado a la zona de costa, que sigue la línea de costa, y en el interior la zona de la puna de Atacama y la cordillera de los Andes. Por lo tanto, es una zona, una cuenca o una meseta alta en la cual tendieron a ocurrir depósitos de aguas marinas y que en su evaporación y el tratamiento durante distintas fases geológicas constituyó los depósitos de mantos calicheros. En términos salitreros propiamente tal, o en términos pampinos propiamente tal, esta zona de explotación se extiende entre los puertos de Pisagua por el norte y los puertos de Taltal, que no alcanza a caber en la reproducción del mapa, pero en términos pampinos propiamente tal, las zonas de explotación se extienden entre la oficina Zapiga, que es la oficina salitrera del extremo norte, y llegan hasta la oficina Flor de Chile, que también queda fuera del mapa un par de paralelos más abajo, ya que, según Alejandro Bertrand, la zona de depósito de los yacimientos salitrales correspondería a una banda de territorio chileno ubicada entre los 19 grados y los 26 grados de la latitud meridional, por lo tanto que estaría comprendiendo algo así como 670 kilómetros de longitud. Dentro de esta gran macrozona, claramente debiésemos hacer algunas divisiones fundamentales en torno a las características que asume el extremo norte, o la provincia de Tarapacá, hasta un poquito al norte de Tocopilla, que es la que consideraremos en esta presentación, respecto de la zona adyacente hacia el sur, que es la zona de Antofagasta. En tanto tiene grandes diferencias tanto con anterioridad a la Guerra del Pacífico como con posterioridad a esta misma. Y igualmente asiste hacia grandes diferencias en torno a la etapa final del ciclo de explotación, por tanto que hacia la crisis del 20 se marca un punto de inflexión en torno a la forma de reaccionar que tiene la provincia de Tarapacá, diferenciada de la zona de Antofagasta. En un primer lugar, la gran diferencia está constituida por un retardo en las faenas de explotación respecto de la zona sur. La zona de Tarapacá es una zona de explotación temprana. De hecho, su explotación se inicia
comercialmente y orientado a la economía mundial hacia las primeras décadas de Perú como nación independiente, pero la etapa industrial se asienta hacia fines del periodo y muy cercano a la etapa de la Guerra del Pacífico, pero la zona adyacente hacia el sur, la zona de Antofagasta, se mantiene postrada hasta la Guerra del Pacífico. Ella no se inicia como una etapa de explotación, fundamentalmente porque tiende a estar ajena a la explotación, por cuanto se reserva su marginación de la economía mundial por un efecto de unos pactos comerciales ocurridos entre las casas comerciales que asumen la representación de la zona de Tarapacá, que condenan a mantener en reserva la explotación de la zona boliviana. Hacia la década de 1920, la zona de Tarapacá entra post Primera Guerra Mundial, dado que los costos de producción del salitre en esta provincia son relativamente elevados, requieren de niveles de transformación productiva que la industria tarapaqueña no está dispuesta a afrontar y determinan su disminución dentro de la presencia en la economía de exportación del nitrato para ser reemplazado por la zona de Antofagasta, que como se ingresa más tardíamente, tiene mantos calichales de mayor calidad en etapas más tardías y son los que se someten a explotación a partir de la crisis de 1920 y que mantendrán su producción hasta casi la etapa final del siglo XX en Chile. Pero antes de entrar con las características productivas, me interesa que podamos un poco aprovechar las imágenes que Javier nos mostraba en la mañana, pero poder aludir a esta concepción del desierto y a la noción del desierto como un espacio en el cual se desenvuelve la industria del nitrato y fundamentalmente viendo la capacidad de romper con los desafíos que esta zona plantea la habitabilidad para desarrollar en este marco, para desarrollar en este espacio una faena que concentra gran cantidad de mano de obra. Históricamente conocido como el despoblado o el descampado de Atacama, desde las expediciones que incorporan el territorio a la colonización hispana, el desierto de Atacama se presentaba como un lugar sin vida, como un lugar que no prestaba las condiciones suficientemente garantizadas para el adecuado poblamiento humano. No solo por esta característica de ser el desierto más árido del planeta, donde se daba esta combinación de falta permanente de humedad, marcado a través de la ausencia casi absoluta de precipitaciones, sino que además potenciado o exagerado por esta característica de carencia de cursos superficiales de agua y de la extrema amplitud térmica que se registra en torno a la variabilidad entre las temperaturas del día y de la noche, que en condiciones normales, dentro del área de la depresión intermedia, alcanza los 40 grados entre el día y la noche, y dando situaciones de mayor todavía extremo de amplitud térmica si consideramos que vamos ascendiendo en altura a medida que nos acercamos ya sea fundamentalmente a la meseta alta que se aproxima a la cordillera de los Andes. Dentro de estas condiciones es que se instala tempranamente y muy asociado a los sistemas productivos que se van generando en este espacio, un área de explotación. La industria salitrera se desplegaba desde tiempos coloniales, de hecho había yacimientos había extracción de nitrato para producción de pólvora en la ciudad de Lima, que era transportado desde esta zona desde el periodo colonial, pero en torno a 1810 se abre a la explotación comercial como abono y como recurso para la pólvora a través de la instalación del rudimentario sistema de parada. Cada uno de estos sistemas productivos, en primera instancia el sistema de parada, después el sistema Shanks y posteriormente el sistema Guggenheim, tendía a estar asociado con una caracterización tanto de la industria, con la forma que se instalaba dentro del espacio del desierto, como de las condiciones de explotación y de habitabilidad que tendía a imponer en este mismo espacio salitrero. Fundamentalmente marcado por la capacidad de elaboración
que cada uno de estos sistemas traía aparejado. Bajo el primer sistema de explotación, que es conocido como el sistema de parada, que consiste fundamentalmente en el sometimiento a calor y por lo tanto la fundición sencilla y simple por efecto de licuado de los minerales con de los yacimientos y de las tierras con alta concentración de nitrato, pasamos a un tipo de explotación que está caracterizado por la precariedad material. Precariedad material que se evidencia en que la explotación debe seguir el abastecimiento de combustible. En el fondo es una explotación prácticamente itinerante que posee una capacidad de elaboración mínima y unas condiciones de habitabilidad que se podrían considerar como nómades. En la medida en que son pequeños tolderíos, es lo que se aprecia en la imagen, son pequeños tolderíos que acompañan unos hornos, unas pailas gigantes para la fundición directa del material. Esta forma de explotación tiende a imponer unas limitaciones productivas muy estrictas, o sea, la cantidad que puede elaborarse bajo esta forma de explotación es limitada, y el tipo de condiciones de habitabilidad y de prestaciones de servicios laborales vinculados al sistema de parada es increíblemente rudimentario. Es una situación prácticamente de precariedad máxima en la que se está siguiendo estos hornos a lo largo de los yacimientos de explotación y de las pampas de explotación, condiciones inaguantables. Tanto inaguantables porque si pensamos que las habitaciones están cubiertas con género, con cuero en el mejor de los casos, la capacidad de aislación respecto de las condiciones climáticas que imperan en el desierto implican unas condiciones horrorosas de desenvolvimiento de la vida, y donde no existe ningún tipo de tutela ni de cautela respecto a las condiciones en que se desempeñan estas funciones. Este marco productivo se impone a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX y acompaña la explotación del salitre hasta que éste se vuelve atractivo comercialmente hablando. En términos de producción comercial, hacia 1870 se incorpora un nuevo sistema de explotación que es conocido como el sistema Chang's, que es aquel que da forma, da origen a verdaderamente lo que podríamos denominar como cambios revolucionarios dentro del tipo industrial en torno al cual se explotan los yacimientos salitreros. Los yacimientos salitreros, a partir de esta época, a partir de esta época es que asistimos a la constitución efectivamente de un campo de explotación. Un campo de explotación caracterizado por la imagen relativamente arquetípica de la consolidación en la zona de esta dinámica de la dinámica de habitabilidad del Company Town, en donde la oficina o la máquina de elaboración del salitre funciona integrada tanto con el espacio de administración o la oficina propiamente tal, y el campamento de residencia de los trabajadores. Como gracias al sistema Chang's, que en el fondo lo que transforma es la estructura de lixiviación y de elaboración, por tanto, del sustrato mineral que se extrae de los yacimientos salitreros, lo que ocurre es que comienza a haber una ampliación, una maximización de la superficie explotable dentro de cada una de estas unidades de producción, y por lo tanto de la misma forma tiende a aumentar de forma prácticamente paralela la demanda de mano de obra involucrada en torno a esta fase productiva. Durante todo el periodo que nos ocuparemos en esta presentación tiende a imperar como forma productiva lo que se ha denominado el sistema Chang's, el sistema de lixiviación directo por medio de vapor, aplicado a la refinación y al lavado de los mantos salitrales,
se mantiene durante prácticamente todo el periodo que nos interesa como etapa expansiva de la industria del nitrato y viene a ser reemplazado hacia 1926 con la implementación y la introducción exitosa del sistema Guggenheim como forma de elaboración, que en este momento no nos va a ocupar, pero cuyo impacto fundamental reside en que permite la reelaboración del material de descarte del salitre, incrementando los niveles de productividad en un 50% y por lo tanto permite maximizar las áreas de explotación y llevar la industria a una dimensión productiva realmente moderna que posibilita el procesamiento de grandes yacimientos salitrales concentrados en torno a pocas plantas de elaboración. Por lo tanto, ya asistimos a la etapa más moderna de elaboración salitral, que se aplicará más bien en la zona de Antofagasta, en la zona sur del área de explotación, pero cuya característica más importante es que tiende a la diferenciación del área de habitabilidad, por lo tanto de la construcción y concentración de campamentos mineros, separado y diferenciado de la planta de elaboración. Bajo la etapa que nos interesa, que en el fondo las décadas finales del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX, bajo el sistema de producción Chang's es que tenemos la adquisición de características de producción bajo un carácter relativamente moderno, en el cual tiende a darse un incremento paulatino, pero importante, de los incrementos de las concentraciones de mano de obra en torno a cada una de las áreas de explotación. El número de oficinas durante este periodo tiende a incrementarse sustancialmente, lo tenemos registrado en la primera columna del cuadro de la derecha, y lo que podemos ver es que el número de trabajadores involucrados en la provincia tiende a multiplicarse geométricamente. No así, y lo que resulta más importante, no así y no en la misma proporción lo que equivale al número de trabajadores involucrados en cada una de las oficinas. Por lo tanto, aquí alude estas cifras globales que efectivamente no revelan el comportamiento de cada una de las unidades de producción, ya que dentro de este mismo contexto tenemos unidades que están funcionando con muy pocos trabajadores y algunas de ellas que aglutinan a contingentes bastante importantes, sobre los 2.000 o 3.000, o sea, muy por encima de la media por oficina que se registra en el cuadro, pero donde lo que nos está revelando la cifra en su conjunto es que tenemos una transformación, un incremento de trabajadores por unidad que es muy bajo. O sea, no tenemos transformaciones explosivas dentro de las formas industriales en que se asume esta actividad durante el periodo. En el esquicio que se aprecia a la izquierda de la imagen que vemos en el telón, se puede ver un poco la dispersión de las unidades de producción dentro de esta zona. Si consideramos que el mapa está restringido solo a la zona de Tarapacá, que es la que nos ocupa, podemos ver que existen una infinidad de unidades, de pequeñas unidades de producción. Cada uno de los puntos rojos está presenciando la irrupción de una oficina y la línea amarilla o relativamente media anaranjada, lo que está mostrando son las grandes vías ferroviarias de conexión existentes entre estos yacimientos. Vamos a volver a este mapa porque nos permite destacar otras características, pero las veremos un poquito más adelante. Dentro de las etapas productivas que se concitan dentro de esta actividad, fundamentalmente existen 4 grandes etapas en las que se divide el trabajo y por lo tanto los trabajadores y la faena dentro de las cuales se dividen la actividad de la oficina. El beneficio, las operaciones involucradas dentro de la elaboración del nitrato implicaba una serie de etapas y procesos más o menos sencillos en sus etapas iniciales y finales, y dotado de un mínimo de complejidad en torno a las etapas más industriales de la elaboración, pensando que en cada una de ellas, en cada una de estas etapas, tendrían a intervenir trabajadores de distinto tipo. Distintos tipos de trabajadores organizados de forma distinta se concitaban en cada una de las
de las etapas de la producción y elaboración del nitrato, adquiriendo una denominación y un trato en función, por una parte, la denominación, muy a la usanza tradicional dentro del espectro latinoamericano, de que los trabajadores adquirían el nombre o una extensión del nombre de la herramienta utilizada para el trabajo. O el caso contrario de una apelación que hiciera mención a la función específica que dentro del ciclo productivo desempeñaban. Lo veremos a través de fotografías, no se lo voy a explicar ahora, pero lo que más me interesa es que a medida que nos acercamos a la etapa inicial y a la etapa final de la elaboración, dentro de estas tres grandes etapas de extracción, cateo y extracción, elaboración y envasado, la etapa inicial y final tienden a ser las que concentran mayor cantidad de mano de obra, y en la misma forma en que concentran mayor cantidad de mano de obra, esta tiene un trato más distante respecto de las formas contractuales o las formas de vinculación con la parte empresarial. Tanto en la etapa inicial como final, lo que tiende a imponerse fundamentalmente es las condiciones de trabajo a trato, o sea, de que se recompensa tanto como aquello que cada trabajador logre realizar. Mientras que la etapa de elaboración o en torno a la etapa de elaboración tienden a incluirse trabajadores con vinculación directa y contrato directo hacia la empresa y donde se paga por jornada. Igualmente todo el ciclo productivo tiende a estar caracterizado por la ausencia absoluta de contrato de trabajo, o sea, estamos en una etapa precontractual. De hecho, las primeras disposiciones relativas al concierto empresarial y laboral por medio de un contrato vigilado y regulado por medio de funcionarios estatales o por una legislación laboral, debemos esperar hasta prácticamente la crisis de 1930. De hecho, el primer Código del Trabajo es del año 31. Durante toda esta etapa del ciclo expansivo, más que condiciones contractuales, lo que tenemos es mayor sofisticación o mayor relajo en torno a la generación de dispositivos de disciplinamiento laboral. Lo que tenemos son reglamentos desde la empresa para garantizar su forma de afrontar el trato respecto de los trabajadores, más que una concertación para desplegar las funciones del trabajo. La primera gran etapa tendría que consistir como lo veíamos en las imágenes, esto voy a dar cuenta de la etapa de producción, de las distintas etapas de producción en función de las mismas imágenes que se conservan en el álbum de aquí de la universidad para precisamente destacar su característica, y algunas de ellas son las que ya nos han mostrado tanto Luis como Javier. En la primera imagen, la imagen que está a su izquierda, se aprecia claramente cómo los campos la pampa del desierto todavía se halla ajena a la explotación, y lo que tenemos es la intervención de la primera función, que es precisamente, bueno, como ustedes pueden apreciar, no es una explotación minera que se desarrolle en torno a explotaciones de profundidad o cavando, implementando minas, sino que, o boquerones dentro de la tierra para la explotación, sino que es una explotación minera que se realiza casi a nivel de superficie. Los mantos salitrales varían entre afloramientos superficiales, en el caso de los más afortunados, hasta una profundidad variable que no supera los 8 o 10 metros en el caso de las más profundas. Por lo tanto, la primera función era la realizada en torno a estas primeras formas de trabajadores, que es la que se observa en esa imagen, que son los cateadores, y precisamente corresponde a aquel grupo de trabajadores que era capaz de poder leer
de poder leer el desierto, de poder leer las características de la presencia de mineral y de mantos salitrales debajo de la capa superficial de la Tierra. En torno a las áreas que ellos aislaban y determinaban como áreas de explotaciones que se realizaban por medio de barretas y de barreteros, la extracción de muestras para ser examinadas en laboratorio. Dentro de esta primera función, la actividad técnica por parte de empleados calificados de la oficina, de la empresa de explotación, entraba más bien en chequear o asegurarse de que aquello que el cateador experto recomendaba como zona de explotación. La segunda dimensión del trabajo era fundamentalmente hacer explotar tiros por medio de la perforación de la superficie de la costra superficial, y hacer explotar y formar un rajo o una pequeña perforación dentro de la corteza para empezar a extraer los mantos de depósito mineral que existían bajo la corteza superficial. En esta segunda etapa, que es la etapa ya propiamente tal o sea, dentro de esta primera etapa, la segunda dimensión, que es la extracción y la selección, intervenía el contingente mayor de trabajadores, que es el que se aprecia en la imagen de la izquierda, que son los llamados particulares. Los particulares o patizorro tenían la condición patizorro porque generalmente utilizaban para evitar la herida dentro en los pies y en las piernas, se forraban con múltiples capas de telas, de gasas, el material que pudiesen encontrar para aislar, rasparse la piel con la corteza de estas costras, que son bastante ásperas. Entonces eran unas verdaderas patitas de zorro que corrían por sobre las capas del desierto, pudiendo entrar dentro de estos rasgos a extraer las rocas con alta concentración de nitrato. Esta actividad era desarrollada, como decía hace un momento, era desarrollada a trato por parte de la empresa, por lo tanto se constituía por medio de la generación de la asignación de una zona de explotación por parte de la empresa, donde un contingente, una cuadrilla o un equipo de particulares ofrecía su trabajo en forma directa hacia la empresa en la medida en que se le recompensaba aquella cantidad de acopio y de material que lograse extraer durante la jornada. El acopio lo mostraba Javier dentro de la imagen de la mañana, estas acumulaciones de bolones con altas concentraciones de mineral y que por la tarde pasaban a ser retiradas por la primera plana de vinculación directa de trato diario con la empresa, que eran los carreteros. Los carreteros partían a mediodía hacia la zona de las calicheras, que eran estos yacimientos que se expandían en un territorio variable en torno al área de explotación que cubría una oficina, y lo que hacían era que cargaban y llevaban hacia la planta de elaboración el material que había sido previamente seleccionado por los particulares. Dentro de esta función, como se aprecia en la imagen de la derecha, si ustedes se fijan al centro, se distingue un trabajador que está con una indumentaria que pudiese parecer como poco apropiada para las labores de campo, y su oficio era el de corrector. El corrector era efectivamente quien vigilaba y quien tasaba la ley del mineral que se extraía. Por lo tanto, era el que valoraba en cuánto valía la acumulación de mineral que cada uno de estas cuadrillas de explotación había realizado durante la jornada. Obviamente, una de las grandes áreas y una de las primeras zonas de conflicto en torno a el segmento trabajador y la empresa se daban en torno a la figura del corrector. El corrector era la cara visible del valor del trabajo, y por tanto no fueron pocos los correctores que fueron bajados a costrazo. Cada una de esas rocas le llamaban costras, que fueron bajados a costrazo de los caballos por diferencia en torno al jornal. Y una de las grandes razones de reivindicaciones laborales y paralizaciones es por la
la tendencia natural del corrector a tasar en menor cuantía el valor de estos acopios. La segunda función, una vez que estaba contenido en las carretas, los acopios de mineral, era obviamente su acarreo. El acarreo era una labor sumamente ardua. En estas imágenes no se ve, pucha, elegí justo las peores imágenes, porque se ve como que fuera muy ordenadito, como fuera un ejército de carreta en el fondo, pero si recuerdan en la mañana la imagen que nos mostraba Javier, lo regular es que estas carretas, si ustedes se fijan, tienen un tamaño bastante inusual, tanto el tamaño de las ruedas como el ancho de las ruedas. Y obviamente eso está destacando por el tipo de acarreo que realizaba. Es un acarreo que generalmente, bueno, estaba llevado por mula, pero que implicaba que permanentemente corrían el riesgo de atascarse en medio de la arena del desierto. Una carreta atascada es un viaje menos del equipo de acarreo y por lo tanto es una merma dentro de la posibilidad de maximización de sus ingresos. Una vez que el material era acarreado desde los campos de explotación o desde las calicheras hacia la oficina, esta ingresaba a la etapa inicial de la elaboración, y la etapa inicial de la elaboración consistía precisamente en el chancado. Imagen que ya vimos también en la mañana, nos la presentaba Luis, y dentro de esta figura tenemos una de las imágenes arquetípicas de los relatos de los trabajadores pampinos en torno a esta que es la primera máquina con la cual tenían contacto los trabajadores, que es la que se llamaba, bueno, técnicamente se llamaban las acendradoras, pero popularmente eran conocidas como el chancho. El chancho producía, bueno, la molienda del mineral. Tenemos la figura de arriba donde nos muestra la carreta vertiendo los bolones de mineral hacia esa wincha que es la boca del chancho, y que en el fondo lo que hace es que tritura el mineral, y el proceso de triturado es vigilado por el chancador, que es precisamente el que ve que la máquina no se atasque y el proceso productivo siga su camino. Dentro de la experiencia del chancado, lo más dramático tiende a ser los accidentes vinculados a la caída al chancho, y por lo tanto a pasar a ser material de molienda junto con los bolones, y en condiciones normales a que se da una respiración profundamente alterada por el polvillo o la arena que suelta acompañando este ruido ensordecedor de la molienda, pero este polvillo permanente que está acompañando a las faenas de la molienda inicial del material. La segunda etapa de elaboración consiste fundamentalmente en cómo esta es la parte inferior del chancho, y lo que vemos ahí como ya el material triturado está cayendo dentro de los toneles o dentro de los hornos de lixiviación. Los hornos de lixiviación son esas grandes cavidades que aquí se está mostrando una imagen donde se encuentra con posterioridad a la elaboración, pero esos son los tubos por donde circula el vapor que permite que el agua se mantenga caliente para que produzca precisamente la separación entre el agua madre o el agua sucia y el material por decantación, el material de desecho, que es el ripio. Aquí entraba una de las facetas productivas más horrorosas de la elaboración del salitre, que era la que cumplían fundamentalmente los derripiadores. Derripiadores eran el trabajador arquetípico de la función salitrera, que eran aquellos trabajadores que se aprecian en la imagen de la derecha, que ingresaban a estos verdaderos toneles de lixiviación a altas temperaturas a realizar la labor de descarte del material de desecho, del ripio, antes de que éste se solidificara. Por lo tanto, era una labor que tenía que hacerse inmediatamente una vez que fuesen evacuadas el agua vieja, que en el fondo es el agua que contiene la mayor cantidad y concentración de nitrato, pero entraban a estos hornos metálicos en torno a temperaturas cercanas incluso a los 70 grados. O sea, es una labor realmente que se ejerce en situación bastante compleja, y si se pueden fijar en una indumentaria no muy apropiada para el trabajo en altas temperaturas.
esta era la labor fundamental y se ve en la imagen que veíamos tanto en la mañana, en las presentaciones de la mañana, como en el video de la presentación de Andrea, que es la imagen arquetípica del trabajador salitrero. El derripiador aparece como el arquetipo del trabajador en la medida en que es una de las funciones asociadas a las labores salitreras que tiene mayor tasa de accidentabilidad. O sea, generalmente muchos trabajadores que caían dentro de estas bateas antes de que se vaciara totalmente del agua hirviente o que accidentalmente tocaban cualquiera de las paredes de estos toneles con efectos de quemadura bastante horrorosa. Y aparecen dotados ahí de su indumentaria habitual de trabajo. Lo más conocido aquí son los zapatos, que no sé si se fijan que tienen la altura del zapato se llamaba el calamorro, y tiene era de autoconstrucción y era pegar una suela tras otra para lograr mayor nivel de aislación respecto de la superficie que pisaban. Y bueno, la pala derripiadora, que se caracteriza por la cantidad de peso que puede contener, o sea, es una pala enorme y muy plana, y cada palada, la verdad es que implicaba un esfuerzo a esa temperatura, un esfuerzo realmente sobrehumano. El ripio que ellos extraían de los toneles de lixiviación era depositado, se aprecia en la imagen de la izquierda, en esto se hacía precipitar por gravedad dentro de estos carritos derripiadores, carritos que conducían los desechos a la torta de desecho, estos grandes monumentos naturales de descarte que nos mostraba Javier en la mañana, que en el fondo son los depósitos de la basura. Por último, dentro de la labor de la oficina, nos encontramos con las funciones del cristalizado por una parte y el ensacado. El cristalizado implicaba la conducción del agua madre, aquella que se extraía con altos niveles de concentración de mineral desde el cachucho, desde estos verdaderos toneles de agua hirviendo, hacia las bateas de cristalización, que en el fondo eran unas piscinas metálicas donde se producía el decantamiento del nitrato en el fondo de los depósitos, para ser drenado de lo que se calificaba ya como el agua sucia, ya no el agua madre, sino que el agua sucia, que era conducido o a desecho o a la casa de elaboración de otros subproductos de la actividad de extracción del nitrato, fundamentalmente la separación del yodo. Una vez que las bateas eran vaciadas y se dejaban por insolación a que se cristalizara el material contenido en ella, este material cristalizado era llevado, como se aprecia en la foto de la derecha, era llevado a estas canchas de ensacado donde intervenían tres tipos de trabajadores, fundamentalmente los castigados o los niños que estaban iniciándose dentro de las labores de explotación de salitre en torno a la fractura de estas costras cristalizadas, para poder ser ensacados más fácilmente, con un ejercicio muy rutinario que consistía en la molienda con una masa de los mantos de los cristales, de los grandes cristales. De hecho, a los que desempeñaban esa labor se les llamaba los matasapos, aparecían como el gesto de reventar pequeños animales, y posteriormente intervenían los ensacadores que mediante pala llenaban los sacos de material, y la última función dentro de la oficina, que eran los hilván o costura, que eran los que cerraban y cosían los sacos. En la misma fotografía se aprecia cómo estas canchas, las canchas de ensacado, daban directamente a una canal donde se estacionaba o se detenía el tren o el vagón, que era cargado con, ahí se aprecia una vía de hecho, que era cargado con los sacos de salitre para ser conducido mediante ferrocarril hacia los puertos de embarque. Esta imagen, este tipo de faena en torno a la función salitrera es aquella que ha tendido a destacar la imagen tradicional que nosotros manejábamos de la explotación, fundamentalmente aquella que posibilitó la noción y la construcción de la explotación salitrera como un enclave
concentrado fundamentalmente en torno a la noción de oficina salitrera. En el fondo, un yacimiento perdido en medio de la nada, dentro de los campos salitrales o dentro de la pampa salitrera, que prácticamente no tenía conexión ni con el exterior, ni con otros campamentos, ni con los pueblos de la pampa, ni con la figura de los puertos de embarque en torno al área litoral. Por lo tanto, en torno a esta noción de la oficina salitrera, esta noción de trabajo en torno a la oficina salitrera, es que se reforzó esta imagen del company town salitrero como un área de explotación aislada una de la otra, y en donde las formas de explotación se maximizaban en torno a aquellas dinámicas que se realizaban al interior mismo de la oficina. Es la asociación entre el campo salitral, el campamento y la máquina, y más aún reforzado por la noción de complementariedad económica que se daba al interior de la oficina entre la explotación salitrera propiamente tal y el pago de jornales a los trabajadores por medio de la conocida ficha salitrera o el token salitrero. Lo que generaba la figura de explotación máxima dentro de cada una de estas oficinas, y que tiende a generar el ideario de surgimiento de movimiento obrero o de movimiento salitrero como vinculado casi exclusivamente y aisladamente a las formas de rebelión y de demanda laboral surgida en el espacio de la oficina salitrera, como que este fuese por excelencia el espacio de politización y de transformación identitaria del trabajador pampino. Sin embargo, el examen más moderno, la historiografía más moderna, en su examen sobre las funciones y las dinámicas sociales operadas dentro de la sociedad del salitre, ha permitido ver cómo el aislamiento, o la imagen de aislamiento que en torno al company town salitrero se había construido tradicionalmente, se empieza a desdibujar la frontera entre la oficina y la comprensión del espacio salitrero como la construcción de una sociedad salitrera mucho más interconectada, mucho más vinculada entre sí, y que tiende a reforzar la idea de poder forjar dentro de un espacio de habitabilidad complejo una sociedad que se integra desde el área de explotación, pero que incluye e involucra otros espacios dentro de su construcción. Y los otros espacios dentro de su construcción tienden a ser aquellos que están precisamente vinculados a el resto de las funciones de la explotación. La explotación salitrera y la industria salitrera no se podría entender si no fue en el espacio del desierto de Atacama, si no fuese por medio de esta imbricación directa que tiene tanto la oficina como con los demás espacios involucrados. Fundamentalmente lo que ocurre con los pueblos de servicio en torno a las áreas centrales de la pampa salitrera, como lo que está ocurriendo con los puertos de embarque. En la mañana Javier nos llamaba la atención respecto al papel de los caminos y el papel de la imagen esta del trabajador salitrero desplazándose de una oficina a otra, y la verdad es que el carácter mismo de la explotación salitrera reforzaba los contactos y las conexiones permanentes entre un espacio y otro. No hay esta separación diametral que la historiografía tradicional había tendido a destacar, sino que más bien es la conexión y construcción en su conjunto de un espacio salitrero de habitabilidad y de desarrollo de nuevos patrones de sociabilidad popular por una parte y de identidad obrera por otra. Esta conexión está reconocida incluso en la toponimia de la explotación y de las funciones salitreras. El término preexistente a la modernización de la unidad y del territorio de explotación, que en el fondo los términos modernos están asociados a departamento o provincia en primer lugar, departamento en su interior, estaba conocido tradicionalmente desde el espacio, desde el área de explotación de
fines del periodo colonial como la generación de espacios de cantones salitreros. Los cantones salitreros, si los vemos en la imagen, para el otro lado, para el otro litro, el cantón salitrero es precisamente el área, cada una de esas zonas, que provoca la conexión de una serie de campamentos mineros y de oficinas de explotación en torno a un pueblo de servicio, o por lo tanto a un pueblo de uno de los servicios más importantes era precisamente la provisión del transporte, pero una serie de oficinas que se vinculaban hacia el pueblo de servicio en torno a una área, y este pueblo de servicio conectado por vía férrea a un puerto de embarque. Por lo tanto, lo que tenemos de norte a sur, en el fondo, son la demarcación de cantones salitreros que cortaban el territorio en términos transversales. El territorio ya no aparece como una disociación entre el espacio litoral y el interior minero, sino que fundamentalmente como un espacio de integración entre los campos de explotación, intermediados por los pueblos de servicio, hacia los puertos de embarque y de contacto con el comercio, con la área de provisión del comercio mundial. La gracia del cantón salitrero es precisamente que nos permite entender el carácter de la transformación identitaria que en torno a la explotación salitrera opera durante este periodo de modernización temprano. ¿En qué sentido? En que fundamentalmente el ciclo salitrero permite la constitución de una sociedad que en su propia integración genera pautas de identidad y de reconocimiento y de construcción de un actor social que previamente no existía. En torno al ciclo salitrero es que ocurre una etapa temprana de proletarización de la mano de obra en Chile, pero de proletarización en términos que no coincide con los patrones clásicos de proletarización, o sea, no es la construcción de un proletariado urbano ni un proletariado industrial moderno, sino que es una etapa inicial de proletarización desde unos ancestros o campesinos, o con un nivel de errancia y con unas características de vagabundaje prácticamente permanente hasta el periodo de proletarización inicial en torno a la faena salitrera. Esta etapa temprana de proletarización está cruzada por algunos factores adicionales que vuelven más complejo todavía el proceso de constitución de la identidad pampina. Fundamentalmente está dado por el cruce multinacional que se da en la zona, o sea, no solo por la alta presencia de habitantes chilenos, peruanos y bolivianos en ese orden de aparición, o sea, de presencia porcentual como mayoritario, sino que además por los flujos comerciales y por los flujos mercantiles, un área de ocupación y de llegada de mano de obra proveniente prácticamente de todo el mundo. Si bien en torno a la actividad de explotación y a la actividad de propiedad de los yacimientos, de las máquinas de explotación, tendía a concentrarse un contingente extranjero, prioritariamente inglés, pero también proveniente de otras nacionalidades, fundamentalmente francés, belga, una alta presencia, en menor medida alemán, pero también tenemos oficinas de propietarios españoles, por ejemplo. A nivel de masa de trabajadores tenemos contingentes de las más variadas, no solo nacionalidades, sino que también de presencias étnicas bastante mezcladas. Fundamentalmente por la presencia aymara y de otros sectores del noreste argentino, que se reportan como mano de obra a las faenas salitreras. En este contexto multiétnico, pluriétnico, plurinacional, en donde tiende a constituirse una nueva identidad social que es precisamente dentro de la cual tienden a registrarse estas dinámicas de constitución, estas dinámicas en torno a las cuales se forja un nosotros referencial que no tiene mucha vinculación con el pasado directo, con la carga cultural de cada uno de estos participantes, sino que precisamente de aquello que es posible en ese espacio
y en esa experiencia específica de producción, en torno a esa experiencia específica de producción, de un nuevo nosotros de referencia. En torno a una dimensión de explotación compartida, es que se tiende a registrar la maduración y constitución de un actor social referenciado, en separación, o sea, históricamente construido, pero referenciado hacia sí mismo y hacia las características comunes que despliegan en torno a la explotación y diferenciado, por otra parte, respecto de los otros sectores sociales que aparecen con una funcionalidad social muy distinta o incluso opuesta a ella. La parte patronal o la dependiente directamente de la administración de los campos de explotación. En este sentido es que lo que hemos buscado investigar más profundamente es precisamente cómo en esta situación o en esta experiencia histórica tienden a surgir factores que nos permitan evaluar la constitución de una identidad, de una nueva identidad colectiva. Y dentro del marco de una investigación ya cerrada, es que en el examen del periodo de la crisis, de la primera crisis de movilizaciones, de las movilizaciones sociales, que es aquella marcada entre 1890 y 1907, estudiamos precisamente cómo mediante dos indicadores, o cómo podíamos objetivar factores de constitución de esta identidad pampina. Y los elementos que escogimos en esa oportunidad fue fundamentalmente lo que estaba ocurriendo con la pesquisa en torno a la movilización popular por una parte y a la asociatividad popular por otra. Pensando en primer lugar respecto de la movilización, lo que pudimos precisar en primer minuto es que entre la huelga general, o entre la primera huelga general que se suscita en la zona durante el ciclo de expansión del nitrato, entre 1890 y 1907, que es el periodo que cierra el estudio específico que hicimos, que es precisamente marcado por la matanza de la Escuela Santa María, que es la segunda huelga general dentro de la zona, que de muy triste recuerdo. Pudimos examinar qué estaba ocurriendo a nivel de la movilización social en la zona y evidentemente la movilización nos tiende a mostrar dos rasgos muy distintivos. En primer lugar, la suidad, bueno, tal cual como demuestran todos los estudios sobre acción colectiva y sobre movilización, es que la movilización tiende a constituirse en torno a ciclos de huelga. Y en este caso, igualmente asistimos durante esta etapa a dos fases dentro de un ciclo huelguístico que se cierra con la matanza de 1907 y la represión que ello enmarca, pero claramente que nos da una mutación tanto en el tipo de constitución de acción colectiva, la que cada vez tiende a estar concentrada más que en la reivindicación, en una heterogeneidad de factores reivindicativos, tiende a concentrarse en torno a la demanda laboral central, cuál es el alza salarial. O sea, la reivindicación salarial pasa a ser el meollo de la motivación de reclamo, muy por encima de otros factores culturales que podían registrarse en movilizaciones anteriores, y fundamentalmente cómo dentro de todo el repertorio de movilizaciones sociales tienden a encauzarse cada vez más dentro de un registro específico de movilización. ¿Cuál es la preponderancia que adquiere la huelga como forma de expresión y reclamación dentro del conflicto laboral? Los motines prácticamente comienzan a desaparecer, ya hacia 1900, ya casi no registramos motines o levantamientos espontáneos de trabajadores, sino que la forma organizada de huelga es la que tiende a primar mayoritariamente. Por otra parte, ahí se muestra en la gráfica cómo comienzan a concentrarse esta fase de movilizaciones sociales y cómo la acción reivindicativa tiende a incrementarse notablemente durante este corto periodo de tiempo. Y en esta siguiente gráfica lo que apreciamos es claramente cómo el carácter de la reclamación se tiende a concentrar en torno a la demanda laboral más habitual. ¿Cuál es la solicitud del incremento salarial? El incremento salarial que frente a otras formas de
de concentración de la actividad reivindicativa remarcan la centralidad que tienden a adquirir dinámicas laborales. Se ve incrementado. O sea, si pensamos el 77% de las movilizaciones están explicadas por factores salariales, este se aumenta si es que le agregamos porcentaje minoritario, en torno al 6-5%, de otro tipo de variables, como la solidaridad laboral o la defensa de forma organizativa independiente por parte de los trabajadores. Hay unas imágenes, en este caso son solo imágenes de la huelga grande de 1907, la mayoría de ellas las mostró Javier, y por otra parte, no es solo la movilización la que tiende a presentar características especiales durante este periodo que no hablan de una transición identitaria, sino que durante esta etapa, entre 1890 y 1907, la acción colectiva también tiende a potenciarse si es que es vista desde otro indicador de identidad, como es la asociatividad popular. Durante esta etapa, la asociatividad popular florece en la provincia. De hecho, entre 1890 y 1907 tenemos permanentemente la constitución de niveles bastante altos de surgimiento de nuevas formas organizativas de carácter popular, tanto en sus variados tipos, pero sociedades de socorros mutuos, la constitución de sociedades mancomunales y otras formas asociativas como centros de estudios culturales, por ejemplo, y otras formas gremiales, pero claramente no indican cómo durante este marco temporal comienza a surgir las instancias asociativas de trabajadores como forma de creación de este marco referencial o de esta constitución de un sujeto colectivo. La asociatividad popular en la zona comienza a tener, a partir de 1890, un alto incremento en torno a la centralidad de la experiencia laboral en torno a ella. Claramente la constitución de una cultura obrera tiende a verse reflejada en torno a las formas asociativas que los sectores populares tienden a adquirir, y la presencia o el factor de adscripción de clase es fundamentalmente el que adquiere durante esta etapa preeminencia frente a otras formas asociativas con carácter eminentemente o recreacional o de cofradía religiosa o otro tipo de manifestaciones de asociatividad popular, por ejemplo. Esas imágenes nos muestran una de las formas asociativas que se estrena en la provincia en torno a 1800, en torno al cambio de siglo de 1890 a 1900, y es en 1902 la creación de la Sociedad Mancomunal de Obreros de Iquique. La Sociedad Mancomunal de Obreros de Iquique muestra una de las fases de evolución más importantes dentro de esta asociatividad obrera, en cuanto muestra una forma inédita de superación del mutualismo. El mutualismo, la asociatividad de auxilio mutuo y de socorro mutuo, tiende a estar caracterizada por el fraccionamiento. En realidad es la agrupación gremio a gremio o distintas áreas laborales que se congregan en torno a una caja social financiada por medio de una cuota semanal, que permite afrontar desafíos colectivos mediante la autogestión de estos recursos colectivos. Permite enfrentar socialmente carencias individuales. La mancomunal de obreros, la gracia fundamental frente a las formas mutualistas prevalecientes hacia el cambio de siglo, es que se constituye como una instancia ya no solo de defensa asociativa y de caja común para afrontar la adversidad, sino fundamentalmente como un espacio de defensa desde el trabajo. La idea de la mancomunal es poder constituir una instancia federativa de carácter regional y de extensión nacional posteriormente. De hecho, la imagen de la derecha nos muestra la primera
la primera Asamblea Nacional de Mancomunales, que se efectúa en Santiago en 1904 y que logra estructurar una estructura, valga la redundancia, una estructura nacional de cobertura y de defensa laboral, donde la centralidad está puesta en generar mecanismos que posibiliten equiparar lo que naturalmente en la provincia se ha roto. Lo que en la provincia se ha roto fundamentalmente es la distinta valoración que recibe el capital frente al trabajo. La idea es que la sociedad mancomunal en torno logra federar a todo el al estamento trabajador. La idea es que puede equiparar un poco esta disparidad en la distribución de la fuerza y concentrar lo que ellos calificaban en la época como la potencia del trabajo. La idea, la noción detrás de potencia del trabajo era precisamente poder enfrentar el capital en términos de restaurar este desequilibrio naturalmente roto. En paralelo, por lo tanto, a estas formas asociativas por una parte y a las formas que adquiere la movilización popular en la zona, claramente lo que se aprecia en torno al registro de la constitución de la identidad pampina durante este periodo es que tenemos como al alero de esta identidad pampina tiende a surgir una identidad obrera. La identidad obrera cobra preeminencia por encima del resto de las fuentes de sentido de los pobres de Tarapacá, y es a partir del trabajo y de la defensa del trabajo y de la centralidad que adquiere el trabajo que comienzan a poder desafiar por una parte desafiar esta disparidad en la distribución de fuerza en torno a las faenas y a las formas de explotación del entorno del trabajo, pero no solo desafiar el desequilibrio natural en torno a la valía del trabajo y del capital, sino que a poder plantearse la construcción de nuevos referentes utópicos en torno a los cuales estructurar un futuro deseable. Este futuro deseable surge, por una parte, desde la experiencia cotidiana en la cual se están desenvolviendo, la idea de que los trabajadores son los generadores de la riqueza y, por lo tanto, tienen que tener acceso a cuotas razonables dentro de la distribución de la misma, y que la forma de hacerlo es fundamentalmente logrando referentes desde el mundo del trabajo que logren reflejar la construcción política de una realidad más justa y de una realidad donde el movimiento de trabajadores pueda tener cabida. Por lo tanto, en paralelo, y con esto termino, en paralelo a las formas de explotación y en torno a las formas de explotación, a la transformación en la identidad de los operarios que están involucrados dentro de esta explotación, lo que tenemos es la constitución de unas formas de organización del mundo del trabajo que tienden a incorporar cada vez plataformas de acción de más largo alcance. O sea, ya no estamos pensando en la paralización de la faena, ya no estamos pensando solo en la paralización de la provincia, sino que estamos pensando fundamentalmente en cómo desde el mundo del trabajo y cómo desde las agrupaciones de trabajadores poder levantar estructuras políticas de intermediación de la fuerza y la potencia del trabajo que logren transformar la estructura política del país y generar formas de distribución de la riqueza que den cuenta de igual representación, o por lo menos de términos relativos de paridad en este desequilibrio entre el capital y el trabajo. Eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Antes de dar paso, yo creo que vamos un poco mal de tiempo, tenemos margen para un par de preguntas o tres. Yo una cosa muy concreta, una curiosidad que se me plantea o un interrogante que me planteo, y es cómo has llegado o qué fuentes has consultado de cara a la reconstrucción tan fidedigna y tan exacta de todo el proceso de extracción del salitre y de los diferentes oficios que rodean esa producción. Si has tenido acceso pues, a descendientes o incluso a entrevistas orales con gente relacionada con el tema, qué tipo de materiales bibliográficos, etc. Bueno, esta actividad se enmarca dentro de un programa de investigación que ya lleva, en estos temas debo llevar primero como asistente de investigación y después como auxiliar y después como coinvestigador en los proyectos de investigación ya prácticamente 15 años. Y por lo tanto involucra prácticamente todo el espectro posible de información documental. Dentro de este registro, bueno, esto
en gran medida se ha apoyado en trabajo interdisciplinario. Javier conoció a Sergio González, que si bien hoy en día parece como devenido en historiador, él es de formación sociólogo, y el grueso de su aporte documental es la construcción de una base de datos en base a entrevista que comenzó hacia fines de los años 70 y que fue el último investigador que alcanzó a generar. Tiene centenares de entrevistas transcritas, de hecho es un contenedor completo lleno de transcripciones, que pudo recopilar información de la última generación activa de trabajadores pampinos. Salvo las etapas más tardías, ya no tenemos actores vivos que puedan hablarnos del sistema Chanks, y él alcanzó a entrevistarlos en etapas de lucidez, por lo tanto tenemos un nivel de fidedigno de transmisión de experiencias de explotación muy vinculada a esto, y bueno, eso se complementa con, dentro de distintas fases de investigación. Una de las imágenes mostraba un periódico de la época, un periódico obrero. El despertar de los trabajadores es la expresión comunicacional del Partido Obrero Socialista. El Partido Obrero Socialista se funda en una oficina salitrera, precisamente, y es la obra política, la primera obra política de Luis Emilio Recabarren, que es como el padre de la izquierda política chilena. Pero el despertar de los trabajadores no es el único medio de prensa escrita, sino que es uno de los más tardíos. Prensa propiamente popular y vinculada a sectores obreros tenemos desde fines del siglo XIX en la zona, y de circulación 2 números semanales, cosas así, y que nos transmiten un nivel de vivencia y nos reflejan la cotidianidad de la explotación dentro de la faena salitrera con un nivel de cotidianidad asombroso. O sea, es como que el examen exhaustivo de esa información nos permite realmente hacernos una imagen de lo que era vivir en estas instancias de explotación y de lo que era vivir la realidad de la época. Claramente esto complementado con el material de archivo. O sea, el archivo de Intendencia de Tarapacá, que es dependiente del Ministerio del Interior, reproduce toda una transacción comunicacional entre los distintos sectores de las reparticiones públicas vinculadas con la zona, con qué es lo que estaba pasando con la contraparte empresarial. O sea, es una zona, debemos imaginarnos el campo como una zona, las regiones salitreras como una zona de frontera, por lo tanto, donde gran parte de la información no la generan agentes estatales, propiamente tales, sino que más bien agentes provenientes del mundo de la explotación empresarial. Y son ellos los que están dando cuenta de lo que ocurre y generando información, fundamentalmente pidiendo fuerzas de ocupación o algún tipo de favores de ese tipo. Pero la documentación dentro de... En el fondo es una... La sociedad del salitre es de una sofisticación en su construcción, pese a los contactos y pese a la cantidad de referentes culturales diferenciados dentro de lo que es el conjunto, el resto de Chile, incluso para la época. Tenemos una difusión de la escritura mucho más amplio, tenemos una difusión de la fotografía llega más temprano, tenemos la adopción de patrones culturales de mayor amplitud que en otras zonas del país. De hecho, tenemos un teatro obrero mucho más rico y extenso ahí en la zona. Tenemos, como fuente de información, mogollón, digamos. Pablo, gracias por la magnífica disección de la industria salitrera. Y te quería hacer una pregunta porque has hablado mucho del flujo comercial evidente que tienes que centrar de salida de cosas, pero hay una parte que me interesa también, que es el flujo hacia estos miles de personas que trabajaban en la industria del salitre. Y yo, desconociendo la zona y sabiendo la aridez del desierto de Atacama, y sabiendo que tanto el mineral como las personas pues necesitaban el agua para subsistir y para lavar el mineral, me ha parecido ver en el mapa que la parte noreste
no sé si esos dibujos eran de unos afluentes y ríos que podían llevar agua a esa zona o no, es decir, que cómo se alimentaba todo el agua, cómo se traía a esa zona, y después, con la aridez que había, ¿de dónde se sacaba la comida? No aparece ninguna fotografía, pero había cultivos en algún sitio o se llevaba comida de otro tipo de poblaciones cercanas, es decir, ¿cómo era el comercio interior para todos estos asentamientos que se fueron creando? Perfecto. Bueno, otro de los factores de articulación de la sociedad salitrera es tal cual planteas tú con tu pregunta, que da en el clavo de uno de los factores de esta sociedad, y es precisamente son todos los afluentes del abastecimiento. Y en primer lugar del agua. Si bien el desierto mario del mundo y carece de cauces superficiales de agua, es una zona que posee afluentes subterráneos de bastante magnitud. Gran parte de la provisión de agua para la zona provee de la extracción de pozos profundos. Las labores de explotación salitrera y la cantidad de agua que se utilizaba se extraía fundamentalmente gracias a la extracción mediante bombas de napas subterráneas de agua, que hay bastante en la zona, y lo que no era posible abastecer por esa vía era mediante el traslado ferroviario hacia los pueblos desde la costa. Y en la costa sí hay mayor cantidad de afluentes naturales. Ahora es una actividad que se hacía cuidando al máximo el agua. O sea, el agua es un recurso escasísimo en la zona. El agua para la provisión humana era uno de los factores más caros de la existencia diaria. Era uno de los grandes negocios de John Thomas North, el abastecimiento de agua potable para el desierto. Uno de los múltiples negocios de John Thomas North en la zona. Y por otra parte, el abastecimiento alimenticio es uno de los factores que permiten la irradiación de la riqueza salitrera hacia el resto del territorio nacional. Por una parte, es una zona que genera bastante riqueza y que parte de esa riqueza la usa para abastecerse de todo lo que requiere, fundamentalmente de alimentos. Si pensamos, hay una utilización alta de animales para los traslados, lo que implica forraje que inicialmente se extrae. Esas son quebradas cordilleranas que en el trayecto cordillerano posee cursos superficiales de agua, pero que al llegar al valle desértico se absorben. Entonces, las quebradas cordilleranas poseen zonas de cultivo en manos de poblaciones fundamentalmente indígenas. Estas poblaciones indígenas abastecían en cierta medida la oficina, pero su capacidad de abastecimiento es mínimo. O sea, los rendimientos de plantación de forraje, de alfalfa, por ejemplo, estoy pensando en Tiliviche, que tú lo conoces, es para alimentar una camada de animales realmente ínfima. Por tanto, el grueso de la provisión alimenticia se realizaba desde la zona del Valle Central chileno, por lo tanto en barco. Ahora, eso implica que la alimentación en la zona es uno de los factores de mayor demanda de capital, no solo para los sectores medio y alto, sino que dentro de la exigencia de la cotidianidad de los trabajadores, era aquello que concentraba el grueso de su propio ingreso. Una de las denuncias oligárquicas tradicionales en el periodo es que cómo se quejaban los trabajadores del salitre si recibían un 50% más que la media salarial del resto del país. Pero abastecerse y enfrentar la vida diaria con sectores donde la penetración de alimentos y la carestía de los alimentos era tal, implicaba que cualquier nivel de salario por encima de la media no tuviera ningún parangón con el costo de la alimentación, fundamentalmente. Pero eso implicaba que la alimentación era fundamentalmente una alimentación foránea, que se proveía desde afuera y que implicaba incluso unos factores de intermediación cultural
que para la zona, o sea, para el país, para la realidad del país, eran inusitados. Un ejemplo, un botón de muestra. En la zona salitrera, los trabajadores y los hijos del trabajador comían leche condensada. Un producto que para el resto de los sectores populares en Chile era desconocido, era casi como, o sea, como metieron una vaca dentro de un tarro. Pero en la zona, la única forma de provisión del lácteo era mediante la condensación de la leche y era la forma habitual de proveerse. Ahora, eso costaba trabajar 2 días para proveerse de leche. Gracias a ustedes.